El náhuatl es el segundo idioma más hablado de México, después del español, y aproximadamente más de 1 millón de hablantes. La Ley General de Derechos Lingüísticos dice que las lenguas nacionales son igual de válidos que el español. En esta ocasión les traemos 5 preguntas en náhuatl que todos debemos saber. ¿Qué katsa motoka? ¿Tlen motoka? ¿Tlachket motoka? 3 preguntas que significan lo mismo. ¿Cómo te llamas? ¿O cuál es tu nombre? De estas 3 yo puedo decir Kenich katsa motoka, Tlen motoka o Tlachket motoka. A la persona que yo le esté preguntando va a entender que quiero saber cómo se llama. Entonces, si lo pronunciamos sílaba por sílaba, el primero es Kenich katsa motoka. Que ni ka tsa mo to ka. La segunda es Tlen motoka. Sílaba por sílaba sería Tlen mo to ka. Y la tercera es Tlachket motoka. Sílaba por sílaba sería Tlachket mo to ka. La respuesta a la pregunta sería Na no toca. Puede ser Na no toca Luis, Na no toca Pedro o José, el nombre que ustedes tengan en este caso. Keski shiwitl tihpia. Keski shiwitl tihpia. ¿Cuántos años tiene? Si lo leemos sílaba por sílaba sería Keski shiwitl tihpia. Otra vez. Keski shiwitl tihpia. Keski shiwitl tihpia. La respuesta sería Na nihpia, seguido de la edad que ustedes tengan. En este caso es necesario conocer los números en náhuatl. Por ejemplo, si yo quiero decir Na nihpia sempualiwan eyishiwit, yo tengo 23 años. Tlen kanit iguala. ¿De dónde vienes? Si lo leemos sílaba por sílaba sería Tlen ka ni ti wa la. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Tlen kanit iguala. Tlen kanit iguala. La respuesta sería Na niguala, seguido del lugar de donde somos. Por ejemplo, Na niguala Aguatitla. Na niguala Chicontepec. Canitia, que significa ¿a dónde vas? Si lo leemos sílaba por sílaba sería Canitia. Canitia. La quinta pregunta y la última sería Keski ipati, que significa ¿cuánto cuesta? Pero al decir Keski ipati, la pregunta la estoy haciendo de manera general. ¿Cuánto cuesta? Por ejemplo, si yo quiero preguntar el precio de algo que está cerca de mí o que lo puedo
tocar. En este caso yo diría, por ejemplo, como este papel, yo diría Keski ipati ni. No es necesario que diga amat porque estamos viendo que es un papel. Y si el papel está lejos de mí, como en este caso, no lo puedo tocar, solo es cuestión de señalarlo. Decir Keski ipati ne. Keski ipati ne. Para señalar algo, en este caso es necesario aprender los pronombres demostrativos. Pero no nos vamos a meter en ese tema porque eso es otro asunto. Entonces dijimos, Keski ipati pregunta de manera general. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué precio tiene? Ni por qué lo estoy tocando. Cuando no lo pueda tocar, simplemente señalo el objeto que yo quiera preguntar el precio. ¿Sí? Keski ipati ne. La respuesta es ni ipati mahtlaktli tommi. Por ejemplo, esto cuesta 10 pesos o 10 monedas. La otra respuesta sería ne, lo que yo esté señalando, ne ipati mahtlaktli peso. Ne ipati mahtlaktli tommi. Estas fueron las 5 preguntas en náhuatl que todos debemos conocer. Entonces solo nos queda pedirles que le den me gusta a nuestra página de Facebook, a nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como Chinangotlali, que compartan nuestro contenido, comenten en nuestros videos para que nos recomienden a más personas. Queremos saludar a la gente, a los amigos de allá de Aguatitla, nos miran por Facebook, nos miran también en YouTube. Aguatitla arriba, Aguatitla abajo, gente de Xcacuatitla, también a Marco Santana que nos mira allá en Estados Unidos, a Leslie Sander que dice que no la saludamos, a Francisco Aguilar allá en la Ciudad de México, y también a que nos siguen desde Puebla, desde el Estado de México, desde la Ciudad de México, Ixhuatlán de Madero, de Aguacapan II, por donde vive nuestro amigo Adrián, Tenantitla, y de las diferentes comunidades que están cerca de Chicontepec. Nos vemos en otro video y pues las Kamatimiak.